Bueno, chicos, estamos ya en grabación. Vamos a empezar con asistencia. Y acá tengo Gloria Inés Acevedo. Por acá, profe. Listo. Carlos Andrés Ariza. Carlos Andrés Ariza. Bueno, él estaba conectado conmigo en la mañana y también normalmente tiene como problemas de conexión. Esperemos a ver. Néstor Benítez. Presente, profe. Listo. Lina Marcela Bermúdez. Presente, profe. Listo. Jenny Carolina Gómez. Jenny. Miremos a ver si de pronto está conectada. No la veo conectada. Bueno, dejémosla pendiente. Carlos Andrés Henao. Presente, profe. Ok. Laura Marcela Loaiza. Laura Marcela Loaiza, no la veo conectada. Bueno. Fernando López. Fernando López. No me contesta tampoco y miremos si está conectado. Tampoco lo veo conectado. Diana Carolina Marín. Espérenme que creo que fue la persona que me escribió. Diana y Luis Eduardo Santibáñez están en temas de trabajo. Entonces acá quedan marcados. Mayerly Núñez. Profe, presente. Ok. Estefanía Ramírez. Presente, ok. Miguel Ángel Ramírez. Bueno, él nos había hablado y nos estaba diciendo que estaba conduciendo y que nos iba a tratar de escuchar y responder. Miguel Ángel Ramírez. Carmen Alicia Soto. Sí, Miguel Ángel. Aquí ya te veo levantando la mano. Carmen Alicia, de pronto alguien ha hablado con ella, ¿sabe de ella? Profe, tengo entendido que Carmen canceló semestre. ¿Ya lo canceló? Tengo entendido que sí, eso fue lo que yo le vi esta semana en un chat. Ok, yo supe, pues hace 8 días hablamos, me dijo que había tenido unos inconvenientes y que se iba a poner al día en el transcurso de la semana, pero pues no he vuelto a hablar con ella, entonces me confirmas que canceló. Sí, profe, porque yo vi esta semana en un chat, tengo que mirar en qué chat, pero yo lo leí muy claro, que ya tuvo que cancelar semestre. Ok, entiendo. Listo, la voy a dejar entonces acá la notica. Listo. Juliana Andrea Trejos. Presente. Listo. Y Angie Marcela Vargas. Angie, no la veo conectada. Bueno, chicos, me faltan 4 personas, una que se retiró y 8 que tenemos en línea. Vamos a hacer una socialización del parcial. En el FUNEC ya cada uno tiene las notas. Les cuento que eran 10 preguntas. De las 10 preguntas están clasificadas cada una en puntajes iguales, es decir, 0,5 cada una. Hubo algunas preguntas a las que yo le asigné medio puntaje. ¿A qué se debe? A que de pronto la pregunta quedó incompleta. Entonces, por ejemplo, me respondían, ¿cuál era la segunda pregunta? Me respondían cuáles eran los fines del Estado, pero no me respondían la clasificación de los grupos. Entonces ya vamos a entrar a socializar y pues ya cada uno va a mirar de acuerdo a lo que respondió, por qué se le asignó un puntaje más bajito, o por qué no se le asignó puntaje, porque pudo haber sido que se haya equivocado. Entonces, regálenme un momento, yo abro los archivos porque quiero mostrarles las presentaciones donde estaba la información que se estaba consultando respecto al parcial. Entonces, acá tengo las 3 presentaciones de las 3 clases que ustedes obviamente las tienen en FUNEC
y creo que la segunda clase, la tercera clase que fue la pasada, se las compartí en línea y mismo en WhatsApp como para que lo tuvieran a la mano en el momento de hacer el parcial. Voy a abrir las preguntas y ya les comparto pantalla para que socialicemos. Si tienen de pronto alguna duda respecto a las notas, también me cuentan para que lo revisemos, pero pues la idea de socializarlo es que todos quedemos con la información clara. Listo, chicos, entonces ya les comparto pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la están visualizando? Y denme un segundito. ¿Ya están visualizando la pantalla, chicos? Sí, profe. Listo. Espérenme, yo respondo acá un mensajito. De uno de sus compañeros que me está avisando pues que está retrasado con temas de trabajo. Bueno, chicos, entonces les confirmo. La primera pregunta del parcial era, ¿qué es el Estado y cuál es su principal objetivo? Digamos que eso lo hablamos la primera clase y pues fue una pregunta que en general, digamos que todos acertaron. Hablamos del Estado, que era una empresa grande, organizada, donde tenían unos recursos que tenían que invertir para que la ciudadanía, que apenas está pasando un avión, no sé si se escucha mal. Ok. Donde hablábamos que tenían que invertir y cuidar unos recursos públicos para que fuera óptimamente, digamos que, utilizados para poder que toda la ciudadanía tuviese digamos que un beneficio respecto a los recursos del Estado. Hablábamos también que su objetivo era precisamente brindarles una calidad de vida, una vida digna a los ciudadanos y pues digamos que en esa pregunta en general no hubo como discrepancias. En la pregunta 2 sí tuve varias diferencias porque hubo muchos que no estaban enfocados en cuáles eran los grupos de los que se estaba consultando acá. Los fines del Estado, pues ya los mencionamos en esa misma clase. Permítanme que es esta diapositiva. En esta misma clase habíamos hablado de fines esenciales del Estado, cuáles eran los propósitos, que tenían que hacer inversiones de proyectos a nivel nacional, a nivel regional, que tenían unas agrupaciones, esos fines esenciales, y que estaban en estos 5 grupos los fines. Hablábamos de que había unos fundamentales que eran derecho y justicia, había unos sociales que eran vivienda, educación, salud, económicos que era un trabajo digno, culturales que era culturales apoyo a las profesiones de música, al incentivo de la investigación tecnológica, medio ambiente que era ese tipo de cuidado del medio ambiente y muchos no me respondieron respecto a estos grupos que vimos en clase, sino que me dieron respuestas de otras cuestiones que tal vez consultaron por internet. Entonces, en esa pregunta, muchos obtuvieron medio puntaje, muy poquitos sí le acertaron a las dos cosas, que eran los grupos que se estaban visitando y la definición de cuáles eran los fines del Estado. Entonces, los que obtuvieron medio puntaje fue porque no respondieron las dos cosas que se estaban consultando en esta pregunta. La tercera, las funciones de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, digamos que también las vimos ampliamente y esas no tuvieron inconveniente. Una que administrar leyes, administrar justicia, entonces realmente esas estuvieron muy bien. La pregunta 4 también me generó diferentes conceptos. En la pregunta 4 muchos lo que hicieron fue definirme o mencionarme, bueno, hubo dos casos. Unos me dieron fue la definición de las entidades estatales y yo no les pregunté qué son las entidades estatales, yo les pregunté cuáles. Entonces, chicos, cuando vayan a responder una pregunta, por favor, asegúrense de qué les están preguntando para poder responder asertivamente y de la manera correcta. Entonces, al preguntarle cuáles, los que me respondieron con la definición, pues no obtuvieron puntaje, porque realmente yo no les pregunté qué son las entidades estatales, les pregunté cuáles. Y el segundo grupo me respondió
muchos me respondieron, superintendencias, Ministerio de Minas, bueno, diferentes entidades estatales, pero realmente a eso les puse medio puntaje, porque sí, digamos que tienen razón en el sentido de que las que están mencionando son entidades estatales, pero realmente la clasificación de las entidades estatales se da de acuerdo a esto que es nación, departamentos, municipios, territorios indígenas y muy poquitos, creo que solo 2 o 3 personas me dieron esta respuesta. Todos los demás que me respondieron, por ejemplo, esas entidades como la DIAN, las superintendencias, todas, por ejemplo, esas hacen parte de la nación, que es la principal que está en la clasificación de las entidades estatales, pero realmente las entidades estatales están compuestas por todas estas que ustedes ven acá y solamente como 2 o 3 personas me dieron esa respuesta. Entonces la mayoría obtuvieron medio puntaje y los que obtuvieron 0 en esa pregunta fue porque me respondieron la definición y realmente ahí sí ya estaban totalmente ajenos a la respuesta porque yo les pregunté fue cuáles, no qué. La pregunta 5. En esta también algunos obtuvieron medio puntaje. ¿Qué es y cuál fue el principal aporte de la misión de Kemmerer en Colombia? Cuando preguntamos qué es, entonces muchos simplemente me dieron el aporte. Bueno, aquí pasaron las dos cosas. Algunos solo me dieron el aporte y algunos solamente me dieron la definición. Y también digamos que estaba dentro de lo que habíamos visto, que está creo que por aquí. No fue en la segunda clase, está por aquí, que lo mencionamos que fue en 1923. Acá está, ¿cierto? Y que yo les conté y les pregunté, bueno, que, ay chicos, regálenme un segundito, yo conecto el portátil porque está bajito de batería y les voy hablando. Les mencionaba que la misión de Kemmerer fue una comisión de extranjeros liderada, ay, qué pena, mi perrita estaba aquí al ladito, liderada por un economista estadounidense de apellido Kemmerer, que precisamente dio varias recomendaciones a nivel latinoamericano, que en Colombia estuvo en 1923, y lo que hizo fue brindar un estudio, un análisis respecto a las políticas financieras y económicas para que se adoptaran ciertos criterios y mejorara el tema de control fiscal en el país. De acuerdo a esas recomendaciones, el principal aporte que dio fue que se creara la Contraloría General y el Banco de la República. Chicos, excúsenme un momento, por favor. Listo, chicos. Bueno, entonces, los que obtuvieron medio puntaje fue porque, como les digo, algunos mencionaron solamente la definición y no el aporte o viceversa. Pero pues eso lo habíamos conversado dentro de las clases y pues mencionamos ambas cosas. En la pregunta 6, en esa también no hubo como mayor problema, esa sí quedó clara que fue qué es y en qué año se creó la Contaduría General de la Nación. En la 7, las diferencias del sector público. Muchos vi que sacaron información como de otras fuentes, de internet, no sé realmente de dónde, pero dentro de clase nosotros teníamos, miren, como 5 diapositivas realmente con diferentes, 3, diferentes comparaciones que habíamos realizado entre el sector público y el sector privado. Pero pues digamos que varios llegaron como a la misma conclusión, que el dinero, que la empresa pública es, digamos que manejada por recursos públicos, por dinero del Estado, la privada es por dinero de terceros, por dinero privados, que no buscan un bien común, sino que buscan un bien, una utilidad para ellos, mientras que las entidades del Estado sí buscan un interés común y buscan que sea una utilidad para todos los que conviven en este entorno. Entonces, en general, pues digamos que sí acertaron, pero hubo muchas de las que no las vimos en clase, sino que las tomaron, me imagino yo que de internet o no sé cuál fue la base de donde sacaron la información, pero pues estaba acertado respecto a la consulta que se estaba haciendo. En la pregunta 8, que fue ya lo que vimos la clase pasada, donde vimos los miembros fundadores del IFAC, esta fue la presentación 3.
solicité que me mencionaran 3 miembros fundadores diferentes a los que habíamos visto en clase. La mayoría me mencionaron unos distintos. Hubo una persona que me mencionó unas asociaciones de profesionales que no sé de dónde las sacó, pero entonces no obtuvo puntaje porque realmente no. Hubo otra persona que me mencionó como a los funcionarios, entonces me hablaba del presidente tal, de la secretaria tal, pero realmente los miembros fundadores, recuerden que lo habíamos hablado, y son los países que a su vez están representados por organizaciones profesionales contables. Entonces, las opciones eran de respuesta, era una de esas dos, o el país o la organización contable. Si no respondieron alguna de estas dos, pues quedó sin puntaje la pregunta. Y también hubo una persona o dos que me respondieron con los mismos miembros países que estaban en la diapositiva presentada. Y en la pregunta muy claro decía que eran diferentes a los que yo ya había expuesto en clase. Entonces, por eso también no obtuvieron puntaje, porque la consulta era que fueran distintos a los que ya habíamos visto. La pregunta 9, ¿cuáles son los NIFs de consolidación? También los vimos en esa última clase. Cerremos ya estas dos presentaciones. Y en esa última clase las mencionamos a grandes rasgos y de las diapositivas estaban, que era la 6, la 7 y la 8. Hubo algunas personas que me respondieron la definición de las NIFs. Hubo otras que me mencionaron activos, pasivos, notas relevantes. Pues la verdad, acá lo habíamos visto, lo socializamos y yo les mostraba y les decía, miren, están agrupados, esta es la presentación y revelación. Y fue lo que vimos pues como minutos antes del parcial. No sé por qué no, o no lo tuvieron presente o no sé, ahora los escucho a ver qué corean ustedes, qué fue lo que pasó. Pero realmente eran estas últimas 3 que las habíamos visto, no sé, 15 minutos antes de que iniciáramos el parcial. Y la última pregunta, que ya era más personal, y era que nos dieran su aporte o su impresión respecto a qué consideraban que era importante o por qué era importante la aplicación de las NIFs en Colombia. En esa pregunta les asigné puntaje a todos, digamos que siento que fue una pregunta más personal de su punto de vista y la intención era también aportarles en puntaje. Bueno, chicos, yo creo que, bueno, por acá me está hablando Ángela Marcela Vargas, que está saliendo del trabajo y que se demora para conectarse. Y por aquí me está hablando Jenny Carolina, que ha tenido problemas con el internet y que el celular no tiene audio. Bueno, espérenme, yo les anoto por aquí a las personitas que me están por lo menos reportando que tuvieron inconvenientes o que les está pasando. Entonces, Jenny Carolina Gómez, efectivamente, yo la tenía aquí. Y otra persona que me habló. Bueno, chicos, ya finalizamos la socialización del parcial. Quiero escucharlos, que me cuenten entonces ustedes qué consideren que fue lo que pasó, porque hubo preguntas que eran tal vez muy claras y las respuestas no concordaban. Chicos. No, profe, pues a mí me fue relativamente bien, pues personalmente. Mis respuestas fueron de las diapositivas de lo que usted nos ha enseñado. Yo transcribo mucho en el cuaderno y de ahí pues encontré la mayor parte. De la que usted nos dijo de la pregunta número 8, que eran los 3 miembros fundadores de la IFAC, pues obviamente pues había que buscar porque pues no lo teníamos en las diapositivas, pero en esas sí tengo duda, no sé si están bien, esas del punto 8. Ok, yo les voy a pasar, bueno, dentro del plan de aula que está publicado también en FUNEC, recuerden que hay compartida una bibliografía. Está el plan de aula y abajo también hay un link que se llama referencias bibliográficas, que es documentos donde ustedes se pueden apoyar para todas las clases que estamos viendo. Dentro de esas estaba la página del IFAC. En la página del IFAC ustedes pueden visualizar, aparece la historia, los miembros fundadores, la visión, la misión, los objetivos. Entonces, les voy a compartir al WhatsApp el link donde está la información de los miembros fundadores.
pero la mayoría estaban acertados. Me mencionaron Japón, Estados Unidos, me mencionaron Sudáfrica, me mencionaron Italia. Sí, señora. Pues que son diferentes de los que nosotros ya habíamos tratado en clase, porque los que tratamos en clase la mayoría eran latinoamericanos. Pues algunos no, pero la mayoría que estaban en la presentación eran latinoamericanos. ¿Qué otros tenía por ahí? Canadá, Australia. De los fundadores eran 63 países, pero en general, pues estuvieron acertados. Solo hubo algunas personas la dejaron en blanco. Una me respondió con nombres de personas, de funcionarios, que esa sí estaba errada, y otra me respondió con nombres de asociaciones de profesionales contables, pero no correspondían con ningún miembro fundador, entonces no sé de dónde extrajo la información realmente. Y espérenme, ya les comparto la información, regálenme un segundito, de la IFAC, que es la página, y en la bibliografía nosotros teníamos esa información. Y alguien más que me quiera opinar, porque realmente sí había mucha información. Ah, ok, la puse fue en el chat. La estaba buscando en el WhatsApp de otro grupo, pero ya recordé que yo la puse fue en el chat. Regálenme un momento, ya la consulto y se las comparto también. Mientras alguien más que me quiera... Yo esa respuesta la respondí de arepa, porque yo no consulté, sino que yo dije, bueno, los padres de la contabilidad son los ingleses. Esos tienen que estar, porque imposible que los duros de la IASB no vayan a estar. Entonces puse los ingleses. Ajá. Yo dije, por aquí tampoco veo a los italianos y no veo yo a los gringos, entonces metamos a los italianos a los gringos. Ok, pero lo hiciste por percepción, no porque lo hubieras consultado en una página. No, porque yo busqué por Google y ahí no salía nada. Y esa de la IFAC, cuando uno la consulta por Google, no me la dejó abrir. En este instante ya les voy a mandar el link, se los voy a mandar por el WhatsApp para que lo tengan ahí a la manito. Ya se los acabo de enviar. Y les voy a compartir pantalla. No, y de esas cosas que no caí en cuenta, ¿verdad? De haber mirado la bibliografía que usted nos posteó en la plataforma. Pues claro. es que todo lo que ustedes tienen a la mano es para que lo usen en determinado momento, muchas veces para consulta, muchas veces para talleres. Entonces, vengan, ya les comparto pantalla para que puedan mirar en la página del IFAC y ya les compartí el link, pues, de exactamente. Entonces, eso está por aquí. Miren, acá está la página del IFAC, la tengo traducida al español porque obviamente esa página está en inglés. Entonces, acá la pregunta es... que organizada y constituida, lo primero que organiza es como la visión, los objetivos, la historia de cómo se fundó y en este caso, pues, quiénes somos, miembros fundadores. Entonces, acá aparece como este tipo de información, historia fundacional, estatutos, estados financieros, están los últimos estados de 2020 y en miembros fundadores, que yo acá ya lo había desplegado, aparecen todos los países con cada una de las asociaciones profesionales contables que a su cargo tuvieron pues digamos que la fundación. Entonces nosotros estamos por acá, mira, Colombia, que fue con el Instituto Nacional de Contadores Públicos, que lo habíamos visto en clase, y todos los otros que se vieron involucrados en la fundación. Entonces, pues sí estaba como para consultarla un poquito, o sea, no era fácil, pero pues tampoco era difícil. Era entrar a la página del IFAC, que era donde se estaba preguntando, ir al punto de consulta, no solamente quedarnos en que Google me responda, o en que Yahoo me responda, o en que Wikipedia me responda. Si tú ya tienes una idea de qué es la entidad, pues de la que tienes duda, pues ve y refiérete de una vez a la entidad. Les voy a poner un caso cotidiano. Este fin de semana hubo unas restricciones, pero nosotros como el miércoles o jueves teníamos dudas si iban a poner restricciones por el Halloween, entonces que iban a poner ley seca, prohibición de parrillero, bueno. Entonces estábamos con la duda, ¿será que sí la van a poner? Habían muchas noticias falsas, entonces quisimos ingresar a la página de la alcaldía, que son los que dan como esas instrucciones de primera mano. Y efectivamente ya había un video del alcalde donde estaba informando cuáles eran las medidas que iba a tomar. Entonces, chicos, muchas veces cuando vamos a hacer una consulta, pues vámonos directamente a quien debe expedir esa información. En mi caso, a la alcaldía, en el caso de ustedes, al IFAC. Porque si nos vamos a terceros, pues puede que la información no sea correcta. Y segundo, pues hay muchos fake news.
Bueno, por acá se me conectó Laura Marcela. Miremosla si la tenía por acá pendiente. Entonces, pues esa recomendación en general para los trabajos y para parciales y para su vida cotidiana. Laura Marcela Loaiza, listo, yo le había marcado asistencia. Y por acá me está hablando Luis Eduardo. Sí, me estaba diciendo que no se podía conectar por trabajo. Bueno, chicos, ¿dudas respecto al parcial? Que todos quedemos claros, cada uno con las notas, hubo notas bajitas, entonces sí es muy importante que tengamos participación para poder subir esas notas, porque recuerden que todo ese último 25% hace parte de los trabajos que dejamos, la participación que tenemos, y eso ya nos va a totalizar los 3 parciales más ese último 25% que tenemos, digamos que de todo el trabajo que realizamos durante el ciclo. ¿Dudas? Bueno, creo que no. Vamos a iniciar entonces, chicos, con la temática de la clase. Vamos a hablar acerca del presupuesto público, de qué se trata, cuál es la base normativa, del plan de desarrollo y vamos a dar paso al trabajo que ustedes tenían porque necesitamos socializar cuáles son, digamos que, las normas más relevantes. Digamos que hay normas relevantes. Profe, no me funciona el micrófono, Estefanía. Las normas más relevantes respecto a ambiente, sociedad, tributaria. Entonces, realmente la ley tiene mucho contenido. Por eso les pedí que sacaran lo relevante y que lo íbamos a socializar y que todos debían opinar. Entonces, chicos, sí es muy... Acá otra vez se conectó Angie Marcela. Pero yo a ella ya le había marcado. Yo creo que es que tiene problemas de conexión, de que se conecta y se desconecta. Ok, acá me está hablando Laura Marcela. Listo. Bueno, chicos, vamos a iniciar entonces con la clase de hoy. Regálenme un segundo, yo abro los documentos. Y damos inicio. Les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, que puedan visualizar? Listo, profe. Listo. Bueno, chicos. Nosotros dentro, creo que fue la primera clase, ya habíamos visto un concepto básico de presupuesto público, pero digamos que era un abrebocas porque realmente estábamos viendo era la estructura del Estado colombiano. Ya en esta clase y en la próxima ya vamos a entrar a ver realmente conceptos, propuestas, desarrollo, normas respecto a lo que tiene que ver con presupuesto público. Entonces habíamos hablado en alguna oportunidad que el presupuesto público es una de las principales herramientas que tiene el Estado que le permite planear y proyectar ingresos. Y esto lo hacen ellos a través de un plan financiero, de un presupuesto anual y de un presupuesto anual de operativo de inversiones. Ellos tienen estos presupuestos con la finalidad de poder optimizar los recursos y poder mejorar las condiciones de la población. Digamos que el presupuesto público tiene una base normativa muy importante que a continuación se las detallo con una pirámide donde habla las principales normas que dieron reglamentación o que dieron base al presupuesto público. Digamos que el decreto principal, que es el Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional, es el decreto 111 del año 96. Desde este decreto se han, digamos que, qué pena, se han reglamentado muchos posteriores, pero estas 4, digamos que este decreto y las 3 leyes que ustedes ven a los lados son las principales que tienen la base del presupuesto público. En el año 2000 expiden la ley 617, que es cuando empiezan a hablar de la racionalización del gasto y el ajuste fiscal. ¿Por qué? Porque empiezan a identificar cuáles son los gastos, digamos, a los que les deben apuntar. Entonces empiezan a decir, para estos rubros vamos a asignar más, para estos rubros vamos a asignar menos, o debemos economizar o hacer un ahorro en estos gastos que ya teníamos pactados. Para la ley 715 del año 2001 ya empiezan a hacer
un análisis de una distribución de recursos. Aquí se refiere a que por regiones o por departamentos, cuánto deberían asignarle a cada una de estos departamentos. Entonces empiezan a hacer una asignación de acuerdo a cuántas personas tiene, cuáles son sus necesidades, miran también la parte ambiental, entonces miran si tienen de pronto riquezas en la parte ambiental, si de pronto les hace falta agua potable, entonces bueno, revisan como todos los conceptos generales de cada región para poder hacer una distribución justa a cada departamento. Y en la ley del 2003, la ley 819, ya empiezan a hablar o a reglamentar la transparencia fiscal. Digamos que el control fiscal se viene dando desde la Constitución del 91, pero en esta ley del 2003 empiezan a poner de pronto un poco más en cintura el tema de transparencia fiscal, donde solicitan que todos los documentos queden subidos en su sistema, que todos puedan tener acceso, que todas las entidades, digamos, que tengan información de cuáles son los presupuestos que se cumplen de todos los municipios. Entonces, allí empieza a haber un control un poco más severo respecto a los recursos del Estado para poder hacer ese seguimiento a los dineros que ellos estaban repartiéndole a todos los municipios. Bueno, chicos, dentro de todo lo que se habla del presupuesto público, hay una herramienta base, hay una herramienta principal que se llama Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo es la principal herramienta que tiene el gobierno y es una ley. El gobierno lo que hace es planificar todos los objetivos que han, digamos que prometido en campaña, es decir, cogen su plan de gobierno y dicen, bueno, yo había prometido, por ejemplo, más educación, más salud, más vivienda, yo había prometido menos impuestos menos carga de impuestos, entonces empiezan a mirar cuáles son esos planes que ellos prometieron, cuáles son los objetivos que tienen y el Plan Nacional de Desarrollo, digamos que es esa materialización. Ellos tienen, ellos cada 4 años, digamos que el Plan Nacional se hace de acuerdo al tiempo de gobierno, es decir, 2018-2022 en el actual gobierno de Duque y pues el próximo año ya con el nuevo gobierno sacarán un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Tiene vigencia durante 4 años. Este plan obviamente es elaborado por el gobierno, por el Departamento Nacional de Planeación, por entes territoriales y por el Consejo Superior de la Judicatura. Lo que hacen todas estas entidades es hacer un análisis, hacer un desarrollo de toda la información, de cuáles son las propuestas y ya cuando tienen digamos que un previo presentado o un borrador, ya definen qué es lo que le van a pasar al Congreso y el Congreso es el que ya da la aprobación final de la normatividad aprobada por votación. Entonces, en este Plan Nacional de Desarrollo se incluyen diferentes políticas. Hay políticas, estrategias políticas. Hay estrategias que apuntan a la parte económica, a la parte social, a la parte ambiental. Entonces, lo que hacen es consolidar toda esta información. Por eso ustedes, me imagino que ya tuvieron la oportunidad. Ahí se puso negra la pantalla. Espérenme un segundo, yo comparto nuevamente. Espérenme, yo la cierro y la abro nuevamente porque está oscura. Entonces, lo que hacen es dentro del Plan Nacional de Desarrollo condensar toda la información. Entonces, me imagino que dentro del ejercicio ustedes pudieron notar que la mayoría decía adiciónese al parágrafo tal o al artículo tal de la ley tal. Y entonces tocaban muchísimas leyes y tocaban muchísimas normas porque lo que hacen es afectar diferentes normas que ya vienen, entonces o las derogan o las modifican o crean nuevas leyes para poder ajustarse a los planes de gobierno que tiene el presidente. Hay un proceso definido para este Plan Nacional de Desarrollo y está basado en estas 5 etapas. Hay una etapa de presentación. En esta etapa lo que se hace es describir cuáles son los propósitos, cuál es la fundamentación que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Hay una etapa de diagnóstico donde ellos empiezan a evaluar cuál es la situación del país, donde empiezan a revisar estadísticas, donde empiezan a mirar cuáles son los problemas fundamentales de la sociedad para poder saber qué es lo que van a atacar. En ese diagnóstico, entonces ya teniendo esa información clara, pasan al pronóstico. Cuando ya tienen identificados los problemas, van a empezar a identificar
y a hacer hipótesis de qué sucedería si hacen ciertos cambios o no. Cambios respecto a, por ejemplo, ¿qué sucede si yo doy un subsidio a tal población, estratos 1 y 2? ¿Qué sucede si yo financio educación? ¿Qué sucede en la parte económica y qué sucede en la parte social? Entonces, en el pronóstico empiezan a mirar qué es viable hacer y qué no. Una vez tengan esta información, ya van a la imagen. En la imagen lo que van a mirar es cuáles son los grupos sociales que ellos desean intervenir, a cuáles son los grupos que ellos quieren proteger. Normalmente los más vulnerables, entonces van a apoyar a la niñez, van a apoyar al adulto mayor, van a apoyar a los jóvenes que no tienen una posibilidad de continuar con su educación superior. Entonces, ese tipo de grupos son los que ellos detectan para mirar cómo les pueden ayudar a las madres cabezas de familia, a los desplazados, a las personas que están desmovilizadas. Profe, a las comunidades indígenas. A las comunidades indígenas. O sea, empiezan a mirar todos estos grupos especiales que tienen algún tipo de vulneración y que necesitan un mayor apoyo, un mayor aporte por parte del gobierno. Entonces, esa es la parte de la imagen donde ellos ya van a mirar. Bueno, Néstor, cuéntame, ¿qué me quieres decir? Pues, profe, yo tuve la oportunidad de ponerme a leer un poquito esta mañana sobre el tema porque no había tenido tiempo de hacerlo y encontré algo que me causó mucha curiosidad. O sea, yo para investigar al respecto me metí directamente a la página del Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Me pareció que está muy chévere, está muy bien estructurada, además bajé el resumen del PND y me encontré con un concepto que no tenía ni idea qué era. El pueblo R-Rom. Yo no sabía qué era eso. Y resulta que son pueblos gitanos. Y entonces ya ahí me enfrasqué porque ya me puse a averiguar cómo habían llegado los gitanos acá a Colombia. Y yo no sabía que había una partida presupuestal que está destinada para ellos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Ahorita que usted está hablando pues de las diferentes tipos de población, sí, me causó curiosidad. No conocía esa parte, la verdad. Sí, no, es que realmente, por eso te mencionaba ahora, el Departamento Nacional de Planeación es base dentro de, digamos que los planes que van a utilizar para ejecutar en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, pues ellos, como tienen, digamos que a la mano toda la información de las estadísticas, del DANE, de la registraduría, entonces saben o tienen, digamos que muy a la mano, muy actualizada la información de cuáles son las poblaciones a las que deben apoyar, a las que deben aportar. Entonces sí, o sea, hay muchísimas. Las que mencionamos, mira, gitanos, migrantes, ahora que estábamos hablando también de personas que están en Colombia y que necesitan ese apoyo. ¿Cuántas personas de Venezuela no han entrado al país en el último, no, ni en el último, en los últimos 2 años? Entonces, sí hemos tenido, digamos que han tenido una tarea muy compleja, pero pues básicamente esa es la tarea del gobierno. Y digamos que el proceso final es ya llegar a la estrategia. En la estrategia ya lo que hacen es definir qué es lo que realmente va a ir en la ley. Una vez ya han analizado toda la información que acabamos de mencionar de presentación, diagnóstico, pronóstico e imagen, entonces ya van a mirar cuáles son las estrategias políticas, económicas, ambientales que van a implementar para pasar esa ley al Congreso y que ellos ya le den la aprobación. Entonces, chicos, esta es una introducción respecto al Plan Nacional de Desarrollo. Ya necesito que ustedes me aporten, escucharlos, consultar con ustedes qué inquietudes tienen para resolverlas y ampliar esta información de esta ley. Entonces, cuéntenme qué investigaron y vamos ampliando la información respecto a cada punto que tengan en inquietud. Profe, hola. Hola, Lina, cuéntame. Profe, yo tengo una inquietud sobre uno de los artículos, que es el artículo 13, porque no sé si, pues, donde yo trabajo, tenemos este tipo, pues, como manejamos como esa parte, dice que habla del requerimiento de permiso de vertimiento, no sé si usted me pueda como ayudar ahí. Cuéntame porque dice que habla de los permisos de vertimiento, dice que
establece que las personas que realicen descargas de aguas residuales no domésticas al alcantarillado podrán contar con un sistema de conexión sin tratamiento previo al sistema, siempre y cuando el prestador del servicio público cuente con la infraestructura. Mi inquietud es, eso aplica, por ejemplo, para las empresas industriales, donde yo trabajo, que hay, como se llaman, ellos generan un tipo de vertimiento y yo no sé si eso ellos lo facturan como con el alcantarillado o si eso es independiente o eso cómo se maneja, porque yo, pues en la empresa no tengo mucho conocimiento, pero yo veo que allá como se generan residuos, por ejemplo, de aceite, de soluble, de todo eso, ellos tienen como un vertimiento aparte en la empresa y hay unos humedales como que atrapan todo ese tipo de cosas, pero eso también, esos residuos los sacan y los venden. Eso, o sea, eso tiene que ver como con esa parte de ese artículo o no, para las empresas como tal o no. Pero ustedes también tendrían que tener unos permisos ambientales. Sí, sí, pues más O sin sea, embargo realmente, nosotros estamos certificados en la ISO 14001, o sea, la empresa pues tiene como no, todo pero ese eso es calidad. permiso, eso es Lo otro calidad. es ambiental, sí, las ISO son calidad. No, profe, Pero pero esa es la gestión del medio ambiente, la 14001. sí, pero a lo que me refiero es a que debe haber una autoridad como, ¿tú dónde estás ubicada? No sé si es la CARDER o el AMLA, que les den esa, digamos que ese Pues aval. la CARDER vigila como esa parte, pero no, yo tenía una con ese artículo que habla como que el tema de la alcantarillado, que en la empresa eso no tiene nada que ver, eso simplemente lo vigilan, ellos mismos lo hacen como independiente, pero no sé si como tal las empresas de acueducto y eso ellos puedan también prestar ese servicio y lo puedan garantizar también, como para que la empresa no tenga ese tipo de gastos en esas cosas. O eso lo debe manejar cada empresa independiente. No, digamos que las empresas ambientales brindan como ese acompañamiento y esa certificación, ¿cierto? Pero Sí. ya las empresas, por ejemplo, la empresa de acueducto y alcantarillado, que es una empresa estatal, ya tendrías que consultar con la empresa de acueducto si ellos también les brindan un acompañamiento, porque me imagino que ya tendrían que identificar si sus redes están viéndose afectadas o están siendo utilizadas, si tienen unos costos adicionales, pero sí ya tendría que ser la consulta directamente con la entidad estatal. Ok. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, ¿y qué más leíste acerca del Plan Nacional de Desarrollo? Por ahí me encontré también lo que me llamó mucho la atención, lo de los adultos mayores, pues ese ya está muy abajito, ese ya es otro más adelante, es el artículo 217, que hablaba del bienestar del adulto mayor, que me parece muy importante, porque pues yo veo que en ciertas ciudades eso como que no se cumple. Por ejemplo, hablaba de que o sea, de que las asambleas departamentales y los consejos distritales o el municipio como tal, ellos les están brindando como una estampilla, creo que le llaman, para el bienestar del adulto mayor, que ellos deben de garantizar pues como unos porcentajes como en esa financiación que hablaban de un 70% para la financiación de los centros de vida y el 30% para los centros de bienestar y de protección, que eso Sí, como que lo miden también por la parte del CISBEN, ahí donde no estoy de acuerdo, porque entonces una persona de pronto que no tenga el puntaje, porque eso pues tiene como que lo miden de acuerdo a donde usted viva, pero hay personas que de pronto viven en una casita porque se las dieron y no tienen ni con qué comer, entonces eso lo están midiendo es como por puntaje de CISBEN, un puntaje muy bajo que es como para personas que viven ya por allá, no sé, como en unos niveles de vida muy bajos. Y uno ve casos en noticias de que hay adultos mayores de que están sufriendo, de que están aguantando hambre, uno ve que viven en casitas no sé cómo y son personas que no tienen como acceso a eso, a esos beneficios. Y bueno, dice que los vigilan, que vigilan esas entidades, pues no sé hasta qué punto. ahora que tú mencionas lo de las estampillas, ustedes tienen presente que las entidades estatales por lo general, por ley, tienen unas estampillas generadas por prehospital, preuniversidad, preadulto mayor, procultura. Digamos que si han tenido contacto o pagos por medio de entidades públicas, las han podido analizar, las han podido ver, que es, por ejemplo, lo que menciona Lina respecto al proadulto mayor, que es una de las estampillas que la mayoría de las entidades públicas cobran. Profe, pues cuando uno va a hacer trámites con inmuebles, digamos en el caso mío, las he utilizado. Ok, las ha conocido, listo, chicos. Lina, muchas gracias por tu aporte. Recuerden que
la intención es subir al FUNEC los trabajos, entonces por favor me comparten, sea al WhatsApp o sea al correo, la información de los trabajos. Digamos que aquí es la socialización. Lina me habló de 2 artículos, pero tenemos 300 para hablar, entonces necesito participación y me gustaría mucho que habláramos específicamente de los que hablan acerca de los cambios tributarios, porque obviamente es, digamos, que nuestra parte más fuerte. Digamos que sí hay muchos sociales, ambientales, pero los tributarios serían nuestro fuerte. Pues, profe, yo, perdón que la interrumpa ahí, que me adelante a los compañeros que de pronto desean participar. Bueno. Pues yo, más que centrarme en los artículos, obviamente me revisé pues como la estructura, porque sí me interesó mirar cómo era la estructura de ese Plan Nacional de Desarrollo, que la estructura se basa pues ya sabemos que en los 3 pilares, que legalidad, emprendimiento igual a equidad, y que fuera de eso que dentro de esa legalidad y dentro de esos 3 pilares, que son los 3 pilares pues que decretaron para el plan, hay otros como subniveles, ¿sí? Otros subniveles, por ejemplo, el de la legalidad, el del emprendimiento, que dice que para poder uno crecer se debe fortalecer, debe de tener una dinamización empresarial, ¿sí? También hablan de que debe haber una transformación empresarial, que el Estado debe de caracterizarse por ser cada vez más simple, un énfasis hacia el sector agrícola y hacia el sector productivo, hacia el sector del turismo, también lo vi, que me pareció pues como novedoso. ¿Qué otra cosa vi por allí? Vi sobre también o sea, como la destinación de los recursos que dividen el país en 9 zonas, ¿sí? Que dividen el país en 9 zonas, vi que son las llamadas pactos regionales, ¿sí? Sí, pactos regionales. Pactos regionales, que también hablan de la distribución de los recursos de acuerdo a la población, ¿sí? Que por debajo de estos pilares están los pactos transversales, que hablan pues que de las mujeres, que de la gestión pública, de incluir a todas las personas discapacitadas, que hablan de un pacto de transporte y logística, si mal no recuerdo, otro de la eficiencia en los servicios públicos, y el de la equidad habla de la oportunidad que se le debe dar a los grupos indígenas, a los afros y a esto pues de las comunidades RUN, que fue lo que más me causó curiosidad, entonces por ende me centré mucho más allá. Los artículos como tal no los leí mucho, pero yo me imagino que esto de lo tributario debe de estar, como su nombre lo dice, debe de estar dentro del marco de la legalidad. Me imagino que debe estar por allí, por ese lado. O sea, lo mío fue como más estructural, cómo se estructura. Eso lo vi en un enlace del ABC del Plan de Desarrollo, que está ahí en la página de la Dirección Nacional de Planeación, sí. Ok, pero sí es importante que nos centremos en los artículos porque quiero que identifiquemos cuáles fueron los principales impactos y cambios que tuvo la entrada de esta ley precisamente a nuestra profesión, al área contable. Entonces, digamos que a pesar de que nosotros ya veníamos con una reforma tributaria aprobada, el hecho de que haya otra ley que toque temas tributarios, pues es como si tuviéramos una segunda reforma, solamente que no es exclusiva del área tributaria, como sí lo es una reforma tributaria, sino que en esta se tocan muchos temas y muchas políticas, como les mencionaba. O sea, si ustedes van a mira por ejemplo la pregunta de Lina, que me hablaba acerca de los vertimientos de agua. Eso es una estrategia totalmente del área ambiental, como también hay estrategias del área social, como también hay estrategias, por ejemplo, la social, que me mencionó que la del adulto mayor, hay muchas tributarias y pues digamos que lo principal que quiero que tratemos sería la del área tributaria. Dentro del área tributaria sí que se me venga a la cabeza, está lo de la economía naranja. Está lo de la economía naranja, diría yo, que es pues la renta exenta inicialmente, porque ahorita con la ley de inversión social cambiaron algunas condiciones
tenemos unos exentos de renta de los 7 años, pues únicamente hasta las que se establezcan hasta ahorita, hasta el 31 de diciembre del 2021, sino que ya con la nueva inversión, con la 2155, ya lo bajan de 7 a 5, pero ya bajan los topes. O sea, antes teníamos unos topes de inversión en economía naranja y ya con esta ley de inversión social, pues ya la bajamos a la 2150, a 5 años. Y también hay que tener en cuenta que esta ley 1955 del Plan Nacional de Desarrollo, digamos que es algo como orgánico, por decirlo así, pero que después de esa ley han habido algunas modificaciones. Entre estas, la ley 2155 de inversión social, que fue la que recién salió. Y la que aprobaron hace como 3 semanas, 4 semanas. Sí, y esta semana ya empezaron a salir los decretos reglamentarios. Exactamente. Entonces, en esas son las que me gustaría que nos enfocáramos más, porque pues son las que más ligadas a esta profesión. Por aquí Gloria me está mencionando por el chat, artículo 64. Gloria, cuéntanos qué dice este artículo y qué implicaciones tiene. Profe, yo la verdad hice lo que mi compañero Néstor, tampoco me centré tanto en los artículos, pero pues este fue uno de los que encontré, que era que las rentas exentas a partir del año 2019. ¿Y cuáles rentas exentas? Profe, espere que la verdad solamente escribí los artículos y no me centré tanto en ese. Yo por acá... Discúlpame, Gloria, una pregunta. Tú me dices que no te centraste tanto en los artículos. No, profe, o sea, yo leí, pero así de corridos, sino que pues ya ahorita leyendo, que usted dice que tenía que tener los artículos, fue que solamente pues los empecé ya a leer todos como tal, porque encontré lo mismo, el resumen de que era todo el plan de desarrollo. Pero si usted me pregunta los artículos, quedé pues así como nula. Entonces decía que era que sacara a los de la pobreza extrema, de la pobreza. Lo que sí leí mucho fue de que lo que tratan como pobreza extrema y eso eran unos, ¿cómo se dice? Los salarios eran una, ¿cómo lo diría uno? O sea, es una grosería completa porque pues cómo van a decir que una persona pobre, o, bueno, no sé cómo decirlo. Cuando empezaron a decir que una persona mínimo era considerada, digamos que pobre cuando ganara, creo que era medio salario mínimo o algo así. Sí, señora. Entonces, pues en mi caso yo no... ¿No consideras que sea justo porque realmente los costos para una persona son mucho más altos o para un hogar? Sí, señora, demasiado. Y pues en caso mío particular no sabía que eso hacía parte del plan de desarrollo. Entonces yo decía, ¿cómo se le ocurre a fulanito que esto? Y no, ya leyendo todo esto, investigando, fue que es el plan de desarrollo y que entrega cada gobierno para que sea aprobado. Y antes de que lo entreguen, pues los que están aspirando pues a ciertos cargos deben entregarlo y pues prácticamente nosotros los colombianos aprobamos algo sin ni siquiera conocerlo. Pasa mucho. Y es porque no nos involucramos lo suficiente y lo necesario. Porque básicamente todos los dineros con los que ellos trabajan y hacen las obras y todo, pues salen del bolsillo de los colombianos. Ustedes saben que el impuesto de renta no grava a todos los ciudadanos, pero por ejemplo el impuesto de IVA sí. Todos pagamos IVA. Obviamente en los productos que estén grabados. Entonces todos, absolutamente todos, si vamos a un supermercado, si vamos a un almacén de cadenas, si vamos a comprar ropa, estamos pagando IVA. Que ese es el impuesto, digamos que más general para todos y que es, digamos que igualitario en el sentido de que sea estrato 1 o estrato 5, si vas a comprar un producto grabado va a tener el mismo IVA, el mismo costo por IVA. Por eso se creó el programa de devolución de IVA a los estratos, creo que eran 1 y 2, que de hecho en la última reforma lo volvieron a retomar para ponerles, digamos que para tratar de balancear un poco el tema de que ellos que tienen menos, digamos estrato 1 y 2 que tienen menos, pues puedan recibir la devolución del IVA. Pero pues es complejo, digamos que el Estado muestra unas cifras muy altas y dice se han devuelto más de tantos millones a los hogares más vulnerables, pero pues también se ven muchas cosas que no. Por ejemplo, cuando salió lo del ingreso solidario, se veía mucho que decían que había muchos hogares que tenían ese ingreso, que se les había pagado, y había un aplicativo para consultar. Y muchas personas que entraron a consultar, por ejemplo, un familiar fallecido o así, y aparecían beneficiados.
entonces también hubo mucho revuelo en esa época, no sé si de pronto lo tengan presente, porque desafortunadamente, pues, dentro de todo siempre hay algo como oscuro, como que no cuadra, y eso pasa pues en ese tema de subsidios. Gloria, me estabas contando del artículo 64, ¿cuáles rentas exentas me mencionabas? Pues dice que son la que la modificó el artículo 79 de la ley de 1943 de 2018. La reforma tributaria del 2018. Sí, dice que son personas exentas de las personas naturales, pues según otros artículos. Y de los artículos 126.1. ¿Cuáles son las rentas exentas? La verdad solo leí el artículo. Ok, pero eso no es del Plan Nacional de Desarrollo, eso es en general de la parte contable. ¿Cuáles son las rentas exentas de una persona natural? Le aporto. Sí, ayuda. Pues yo en mi cabeza tengo las del 206 del Estatuto Tributario, que habla del 25% para las rentas de trabajo. Sí. Está el tema de cesantías, está el tema de las cesantías, que si no son las de antes del 2016, que tienen pues el manejo cuando usted no ha retirado las cesantías, cuando usted no retira las cesantías de antes del 2016, pues no son constitutivas de renta. También siguen siendo rentas exentas. ¿Cuál fue la única diferencia? Siguen siendo rentas exentas. ¿Cuál es la única diferencia? Si son de las retiradas de 2016 hacia atrás, no tienen el límite del 40% al que se somete las rentas exentas y deducciones. Exacto, pero, sí, pero siguen siendo rentas exentas, o sea, no es que entren como no constitutivas. Ah, listo, vale, profe. Esa es la diferencia. Digamos que esa fue una transición respecto a la norma de las cesantías. Si son hacia atrás, no se someten al porcentaje, al límite del 40% que habla de las rentas exentas, pero si son de 2017 en adelante, sí están sujetas a... Por eso cuando uno diligencia el formulario le pregunta, ¿realizó retiros de cesantías de 2016 hacia atrás? Si usted le dice que no, entonces él le va a calcular sobre el límite del 40%. Si usted le dice que sí, entonces lo va a dejar poner por encima de ese límite. También está la de los aportes a fondo, los aportes a voluntarios. Los aportes voluntarios, sí. Aportes a fondos de pensión voluntarios y aportes a fondos de construcción, que son los de AFP. Sí. Esa es otra. ¿Qué otras rentas? Bueno, esas rentas exentas que tienen ya los magistrados, los profesores, sí, que son, pues, digamos, exacto, muy puntuales. Rectores, los militares. Exactamente. Jueces. Están... Indemnizaciones por accidentes de trabajo. Las indemnizaciones también, y profe, las indemnizaciones por siniestros, por ejemplo, en o esas subvenciones que da el gobierno por los programas, por ejemplo, de agroingreso seguro, Finagro, todas esas subvenciones que da el gobierno. Yo les tengo una pregunta ahora que tú mencionas ese. Les voy a poner un ejemplo y ustedes me cuentan qué opinan. Si una persona de escasos recursos se postula para obtener un subsidio de una vivienda de interés prioritaria, entonces ustedes saben que el gobierno da un subsidio que se llama Mi Casa Ya, o también las cajas de compensación dan un subsidio. ¿Ustedes consideran que ese subsidio es gravado para la persona en declaración de renta o es exento? Hagamos entonces, lo digamos que más amplio. Una persona que tiene un salario, a ver, no sé si ustedes han escuchado que en 2019, si no estoy mal, salió una norma que habla de concurrencia de subsidios. Antes usted solamente podía recibir o un subsidio de vivienda o un subsidio del gobierno, no podía recibir los dos.
Resulta que en 2019, más o menos como en agosto, sancionaron una ley donde les permitía recibir los 2 subsidios siempre y cuando la persona o el hogar se ganara solamente hasta 2 salarios mínimos. Y tenía que hacer primero la aplicación con la caja y luego con el gobierno para poder tener los 2 subsidios. Entre los 2 subsidios, digamos que suman unos, porque son en salarios mínimos, son 50 salarios mínimos. Entonces, digamos que suman unos 45 millones de pesos. Hagamos el ejercicio de que la persona en 2020 recibió los 2 subsidios porque cumplió con todo, aplicó con todo y le dieron los 2 subsidios. Adicional a eso, la persona pues tiene sus ingresos normales porque la persona trabaja y tiene todos los ingresos correspondientes al año. Entonces, esta persona, aparte de los 45 millones de ingresos que recibió por parte del gobierno, tiene, pongámosle, 20 millones más por ingresos de todo el año de su trabajo, de cesantías, por rentas de trabajo. ¿Ustedes consideran que esta persona, obviamente con esos 2 montos, tanto de salario como de dinero recibidos por parte de subsidio, declara renta, tendría que pagar impuesto sobre ese dinero? Si fuese solo el salario, pues no pagaría impuesto. Pero si tuviese las dos, la suma de ambos, ¿consideran que debería pagar impuesto por esos subsidios que le da el gobierno y la caja de compensación? Pues, profe, lo que pasa es que la finalidad, o sea, la finalidad del impuesto de renta, que es determinar, o sea, primero, ingreso es todo lo que a usted le acrecente de su patrimonio, ¿sí o no? Sí, Siendo pues como de ese principio, sí. del principio del ingreso. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, Su patrimonio. sería un ingreso agravado, ¿cierto? Ok. Sería un ingreso agravado, pero entonces, ¿cómo determinarlo? Porque para mí no sería una renta laboral. Yo la verdad nunca he hecho declaraciones de renta con subsidios de vivienda, pero yo lo analizo. No, para mí no es una renta laboral, porque no viene, para mí sería de pronto tipificado como una labor no laboral o como una donación. Ajá. Cualquiera de las Pero dos es válida, pero en ambos casos, si fuese una renta no laboral, igualmente me sumaría con una renta de trabajo en la cédula general. le incrementaría su renta líquida, sí, correcto. Y si fuese una donación, igual sería Igual, un se impuesto trataría directo. un impuesto, sí, sería sujeta al impuesto de ganancia ocasional. Exactamente, ingresaría como un impuesto directo. Entonces, ¿cómo consideras tú que se podría presentar esa declaración? ¿Como ingreso totalmente grabado? No como exento, teniendo en cuenta que son ingresos del gobierno, pero serían grabados. Pues, profe, ahí sí me tocaría acudir a la norma y consultarla porque la verdad no, Por o eso, sea, a mi juicio no, a mi juicio no. A mi juicio sería una renta exenta, ok. ¿Alguien pero, más? Solamente me ha hablado Néstor. Tengo a 9 personas conectadas. pero ahí sí me tocaría irme a la norma para mirar a ver, porque por ejemplo a mí, por ejemplo, lo de eso, lo de Finagro, yo tengo un cliente que ese sí lo he manejado yo y yo sé que ese ingreso de Finagro no es constitutivo de renta. Ok. Y cómo es, y a mí me parece ilógico que una empresa que tiene una utilidad, que sí me entiende, o sea, yo acudo a la lógica y que no se agrave y que de pronto una persona, un trabajador que venga, qué sé yo, 1,5 millones de pesos, no le pongamos un salario, pues no lo rayemos al mínimo. Vámonos con 1,5 millones de pesos, que es un salario, pues digamos, entre comillas, clase media aquí en nuestro país. Cómo es, y que reciba los subsidios y que de pronto por X o Y motivo le dé que no tenga ninguna deducción, que no tenga ninguna otras deducciones que estén limitados a ese 40% por el lado de las rentas laborales y que eso le sume para pagar impuestos, pues para mí sería absurdo que Ok. la persona tenga que pagar impuestos. Ahora me toca, como le digo, acudir a la norma, revisar el estatuto y mirar pues también los conceptos, porque tengo entendido que sobre eso debe haber algún concepto de corte o de Consejo de Estado para mirar a ver qué tratamiento le daría en el momento de declarar ese subsidio dentro de la renta de esa persona. Ok. ¿Quién más me aporta? Solamente he hablado con Néstor en esta consulta de esta pregunta que les estoy exponiendo.
Angie hace rato me había levantado la mano. ¿Me querías hablar sobre el Plan Nacional de Desarrollo o quieres aportar sobre esa consulta que estamos teniendo sobre la mesa? Profe, sí, bueno, le iba a hablar del Plan Nacional de Desarrollo, pero pues, Primero Néstor... la consulta y ahorita continuamos con el plan. Digamos que fue un paréntesis que hicimos hablando de... Bueno, no, pero de igual manera iba a decir lo mismo el compañero, pues que yo no investigué pues como mucho sobre los artículos, sino el Plan Nacional de Desarrollo. Pero es que, chicos, Y en el Plan cuanto... Nacional de Desarrollo se compone de todos los artículos. No entiendo cuando me dicen que no se enfocaron en los artículos. Sí, profe, o sea, yo estuve leyendo como la estructura, los componentes, los pilares, qué busca el Plan Nacional, cuál es el costo del Plan Nacional, sí me hago entender, o sea, estuve leyendo como otras cosas, pero pues el compañero Néstor ya lo explicó, entonces iba a decir algo así, pero el compañero ya dijo todo. Ok, y respecto a la pregunta que estamos teniendo sobre la mesa, ¿qué opinas tú respecto a ese tema de la declaración de una persona que tenga subsidios, que tenga salarios, si le sumaría como renta gravada o no? Profe, pues a mí me parecería muy injusto, comparto lo del compañero Néstor, que fuese grabada. O sea, porque en últimas es un subsidio. Y lo que decía el compañero, que incluso en algunas empresas y que tienen como declararlo y todo, pasa por no grabado, ¿cierto? Entonces yo creería que para mí sería no grabado. De igual manera hay que como irnos a la norma y investigar pues como bien el tema, pero sí me parecería injusto. Sí lo declararíamos y pondríamos pues que en sí como que se recibió el subsidio, pero no o sea, me parece como exactamente, sí, pero que tuviese que pagar por eso, no sé, me queda ahí como la duda, me parece como injusto si tuviese que hacerlo. Ok, Juliana, ¿qué opina? Juliana Trejos. La veo conectada, pero ¿será que no me está escuchando? Juliana. Bueno, entonces hablemos con Laura. Laura Marcela Loaiza. Laura. Juliana, Laura. Cuéntame, Laura. Laura, vi que me alzaste la mano. ¿O no tienes audio? Laura. Ok. Chicos, por favor, en las clases tengan previa presentación a las clases, información respecto a que tengan todo, pues, para poder compartir y aportar a la clase, porque recuerden que la participación es muy importante y en este trabajo que va a ser precisamente participación, necesito que todos estén disponibles. Vamos a dejar la clase para, digamos que la ampliación de los artículos para la próxima clase. Voy a aclararles a todos, se necesita que se enfoquen en los artículos tributarios que trajo consigo la ley 1955. O sea, no es solamente la estructura o los componentes o cómo está, digamos que lo que nos decía Néstor, los pactos regionales, o sea, digamos que esa es la estructura general. Y pues Néstor es, digamos que muy curioso y siempre le gusta ir más allá, pero básicamente lo que requerimos es que sí estén empapados de cuáles fueron los artículos que tuvieron los mayores cambios y los mayores impactos respecto al área tributaria. Estefanía. Estefanía. Dime, Angie. Estefanía, tampoco tienes audio. No te funciona el micrófono, tú me habías dicho. ¿Qué me ibas a decir, Angie? Profe, aquí estaba mirando pues precisamente en internet sobre lo que estamos hablando, que está ahí en la mesa, sobre los subsidios. Entonces por acá dice, subsidios de vivienda, ingreso grabado o no grabado. Y dice, no conocemos una norma.
¿Conocen alguna que califique a los subsidios de vivienda como un ingreso no gravado, ni como renta exenta, ni como ingreso no constitutivo de renta, ni ganancia ocasional? Así que la conclusión obligada es que se trata de un ingreso gravado con el impuesto a la renta. Esto significa que se debe tributar sobre él si la renta líquida supera la base mínima a partir de la cual se empieza a pagar el impuesto, que es 1000 VT. 1090. 1090. Eso, 1090, perdón. Tranquila. Pero entonces en ese orden de ideas, según ese concepto, lo estarían llevando como una renta no laboral y liquidándolo en la cédula general. Exactamente. Y también habría que ver cómo es más, bueno, no sé si ahí está la opción de que sean las dos partes y que la persona elija si lo quiere tomar como una donación o como una renta no laboral. Pues, profe, lo que pasa es que la compañera muy clara lo dijo. No hay una norma que diga o lo llevas por un lado o lo llevas por el otro. Entonces yo haría el ejercicio de las dos formas y Para ver miraría cuál por sale. dónde me sale menos oneroso. Exactamente. Claro, porque si yo veo, por ejemplo, que ya no, cuando la tarifa está por encima de 1090 VTs hasta 1700, creo que es, profe, 700. va con el 1700. Aumentando el 19%. rango. De ahí para arriba va con el 28%. Si yo veo que por X o Y motivo me puede superar, me puede llegar al 28%, pues obviamente no me conviene. Yo lo meto mejor como ganancia ocasional. ¿Sí me entiende? Entonces, Vamos al concepto de que es, ¿ustedes no consideran que tiene más cara de donación que de renta no laboral? para mí tiene más cara de donación, claro, porque es que me están regalando Sí. la plata. Y esa plata, la renta no laboral, de que la norma dice, lo que no las rentas que no se clasifiquen allí, las demás redes. métalas en las no laborales. Pero ¿qué pasa? Es que yo no estoy haciendo nada para ganarme ese dinero, porque pues algo estaré yo haciendo para ganarme un dinero que vaya por una renta no laboral. Algo tendré que, alguna contraprestación tendré que estar dando para adquirir ese ingreso. Mientras que aquí yo no estoy haciendo nada, eso es una subvención o una donación que me están dando, entonces yo lo manejaría por donaciones, para mí sería como lo más lógico, ¿no? Sería entonces... Profe, de igual manera lo podríamos manejar de las dos formas, ¿cierto? O sea, haríamos el ejercicio en ambas y mirar a ver cuál es la que conviene. Esperen un segundo que me está hablando Mayerly. Ah, sí, es que ya no se ha podido conectar. Me está diciendo que tiene dificultades para seguir con la clase y que va a pasar el reporte de coordinación. No sé si es que de pronto los horarios no se le está facilitando. Y bueno. Bueno, chicos, entonces aquí llegamos a una conclusión y es, digamos que a manera de ver cuál sería el beneficio para nuestro cliente o para nuestra persona a declarar, tendríamos que identificar si tiene unas rentas laborales que le sumen lo suficiente como para tener impuesto a cargo en caso de que yo lo tome en una renta no laboral y pues lo que decía Néstor, si entra más al rango de 1090 o 1700 VTs y realmente para mí sería grabada y una donación. Ahora, habría que entrar a defender porque en una donación tú pagas el 10% directo de impuesto. ¿Qué costos te vas a deducir sobre este tipo de donaciones? No hay unos costos para deducirse. Tal vez las escrituras, pues. Pero si a mí me hacen una fiscalización en una declaración de renta de persona natural, ¿qué podría justificar para no tenerlo como una donación, sino como una renta no laboral? Pero el vacío de la norma. Realmente le beneficiaría más a mi cliente, dependiendo, si no tiene unos salarios altos, pues que lo pueda poner como una renta no laboral. Porque la del costo por ganancia ocasional ya estaría grabado directo y no tengo costos para deducirme. Y el vacío, pues sí y no. Sí y no porque, como te digo, o sea, si nos vamos de pronto a ver la definición tácita de un subsidio, es mucho más semejante a una donación que a una renta no laboral. Entonces, bueno, digamos que ahí son temas para analizar.
Me gusta pues que lo estemos conversando y quiero que continuemos entonces con los artículos que estábamos mencionando del Plan Nacional de Desarrollo. Carlos, no te hemos escuchado. Tú me dijiste que habías visto unos 5 artículos. Sí, profe, habitualmente estoy hablando unos 5, pero me llamó mucho la atención, fue el artículo 55, que hablaba sobre el fondo de DIAN para Colombia. Pues yo como tal no tenía conocimiento de él, pero el artículo habla sobre crear un patrimonio autónomo denominado Fondo DIAN para Colombia, pues que va a estar administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que va a tener como objetivo la financiación o inversión del programa de modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, denominado DIAN. El propósito del patrimonio autónomo podría ser que recibir la total, parcialmente apoyo del gobierno nacional para financiar o confinanciar los proyectos de desarrollo. Alguien de pronto tiene un micrófono abierto, siento como mucho ruido de fondo. No, de pronto tú estás, no sé, hay un televisor prendido, se te escucha como ruido de fondo. Sí, profe, ya solucioné eso. Qué pena contigo, pero es que sí, se me dificulta un poco escucharte. Bueno, ¿Se escucha mejor, profe? sí, Carlos. Entonces me estabas hablando del fondo de la DIAN. Sí, profe, como le decía, pues que yo como tal no tenía conocimiento de él, pero habla que es que sobre crear un patrimonio autónomo denominado Fondo DIAN, que va a ser administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o por las entidades que estén decididas a hacer el efecto. El objetivo como tal es el objetivo hacer la financiación o la inversión del programa de modernización de la DIAN. Esto se hace con un propósito autónomo, podrían ser del patrimonio. Uno sería recibir total o parcialmente aportes del gobierno nacional, administrar todo tipo de bienes inmuebles de la propiedad de la DIAN y comercializarlos a fin de destinarlos del objetivo del fondo. Aceptar donaciones del sector público o privado. Suscribir convenios o contratos con entidades públicas para desarrollar su propósito. Celebrar las operaciones de financiamiento interno o externo a nombre del patrimonio autónomo para lo cual la nación o entidades territoriales podrán otorgar los avales o garantías correspondientes. La constitución de las contragarantías a favor de la nación ni de la realización de aporte al fondo de contingencias, cumpliendo con el propósito fondo DIAN. Para cumplir, esta podría Carlos, ser liquidada. tú me estás citando básicamente la norma. Me gustaría que me contaras qué entiendes de ella, qué viste, qué te llama la atención. No solamente que nos recites la norma, porque pues nosotros tenemos la ley en el archivo. Listo, pues, como te digo, lo que me llamó más la atención es que, como te digo, no tenía conocimiento que existiera un fondo para esto. Entonces, la idea de esto es como lo dice la norma. Se hace con el fin de apoyar a la DIAN en los desarrollos de sus propósitos con todo el patrimonio que tiene en sí. Es más que todo lo que Me me imagino llamó que mucho la ustedes de atención. pronto estuvieron atentos o escucharon acerca de que hubo un proceso de contratación para personal en la DIAN de unas, creo que habían como, no recuerdo cuántas vacantes, como 1.200 vacantes a nivel nacional, hicieron un concurso público y pues están en ese proceso para poder ampliar, digamos que el personal y poderlo, digamos que nombrar, porque habían muchos, como hacía más o menos unos 10 años no se presentaban concursos ante esta entidad pública, entonces habían muchos prestadores de servicios independientes. Y ya hicieron un proceso para poderlos nombrar y pues hay otro proceso pendiente, pero este apenas está en curso. No sé si de pronto estén informados. Porque ustedes inclusive para el próximo, si en este no participaron, podrían participar. No tienen que ser profesionales. Hay desde bachilleres, técnicos, tecnólogos y tienen asignaciones muy, muy buenas. Ya es que obviamente son muy, digamos que peleados porque mucha gente se postula, hacen unos exámenes
haga de cuenta unas pruebas ECAES en donde de acuerdo al cargo que usted se postule, pues le hacen una serie de preguntas y también hay preguntas pues misionales, conductuales, pero realmente son muy buenas oportunidades para entrar al sector público. Sí, a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil, profe, eso fue hace como Las año y pruebas se medio. presentaron como en mitad de año. Sí, sí, pero sí, eso estuvo muy, hubo mucha ay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No sé, no sé a qué te... Divulgaron mucho la información estuvo muy difundida a través de los medios, sí. Sí, efectivamente, y eso pues es parte de la obligación porque como son entidades públicas, pues debe ser de conocimiento nacional para que cualquier persona que quiera aplicar pueda hacerlo. Lo que pasa es que asimismo, pues entrar se vuelve un poco complejo porque son miles de personas aplicando a un cargo, por ejemplo. Listo, Carlos, ¿qué otro artículo viste que me estás contando? ¿El del fondo de la DIAN? Sí, ese es uno, ese es el 55. ¿Qué otro viste? Me mencionaste 5. Sí, profe, como te digo, fueron 5, pero no están en el tema tributario como usted dijo, o sea, ven de otras Bueno, áreas. pero cuéntanos porque entonces la intención es hoy socializar los que alcanzaron a ver y para dentro de 8 días hacerlos explícitamente del área tributaria. Listo, profe, ya se los, ya se los digo. Ok. Mayerly me estaba hablando y ya la veo conectada. ¿Me escuchas? Profe, sí, pero me va a conectar como a escucharlos y ya estoy un poquito ocupada, la verdad, pero Ok. los estoy escuchando, para eso me voy a conectar. Listo, Mayerly, te entiendo. Muchas gracias. Te doy entonces, digamos que un repasito de lo que hemos visto. Estamos hablando acerca del Plan Nacional de Desarrollo, estamos hablando de diferentes artículos. Digamos que algunos no se fueron. ¿Cuál era mi intención? Revisar, digamos que los principales que nos afectan en el área tributaria, pero pues el Plan Nacional tiene muchísimos otros artículos que hablan de inversión social, de inversión económica, de inversión ambiental. Entonces, hemos mencionado algunos, pusimos un caso puntual en cuanto a rentas exentas y el compañero Carlos nos va a compartir unos artículos que a pesar de que no tengan que ver con la norma tributaria, pues se encuentran dentro del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es la intención para la próxima semana? Igual les voy a escribir por WhatsApp porque yo sé que no todos están conectados hoy. Para la próxima semana, que va a ser el parcial número 2, requiero que por favor en la primera hora ya nos centremos en cuáles son los artículos que sí tuvieron afectación en el área tributaria del Plan Nacional de Desarrollo. No son muchos, pero son muy puntuales y necesito que entre todos los socialicemos y queden claros. En la segunda hora vamos a realizar el parcial. Entonces, necesito que sí terminemos de socializar esta información del Plan Nacional de Desarrollo. Vimos una parte básica del concepto de presupuesto público, el proceso del Plan Nacional de Desarrollo, la base normativa, igual la clase queda grabada y la presentación queda subida en la plataforma. Y digamos que entonces queda para la otra semana que me envíen el trabajo de cuáles son las normas principales que tuvieron en cuenta y que tuvieron afectación en el área tributaria. Si ustedes quieren complementar con alguna de las que leyeron que corresponden al área ambiental o al área social, no hay problema. Pero digamos que nuestro énfasis, pues aspiro que sea el campo de trabajo que tenemos, que es la parte contable. Entonces, Carlos, ¿me cuentas, por favor? Listo, profe. También estuve leyendo el artículo 136 que habla sobre el acceso a la información. Pues entendí que pues la Contraloría General de la República, pues debido a sus funciones, es la única permitida a tener acceso sin restricciones a todos los sistemas o bases de información de toda entidad, ya sea pública o sea privada. Eso fue lo que más estuve viendo. También estuve viendo que Ahí te hago un se paréntesis, porque, y les hago la pregunta abierta, qué pena que te interrumpa. ¿Ustedes por qué consideran que esta información es totalmente disponible o está totalmente disponible solamente para la Contraloría? ¿Qué tiene de especial la Contraloría que a ellos sí le dan acceso a toda la información? Chicos, ¿qué hace la Contraloría? pues, mi entendimiento es controlar, supervisar, no.
Es el Sí. máximo órgano de ¿Cuál es control su- fiscal en nuestro país. Señor? Máximo órgano de control fiscal en nuestro país. Ujú, efectivamente, es un órgano de control y básicamente ellos por eso deben tener a la mano toda la información que requiera para realizar las investigaciones, las auditorías, las fiscalizaciones que consideren necesarias a cualquier entidad respecto al uso de los recursos de dineros públicos, obviamente. Listo, Carlos, puedes continuar. Quería hacer el paréntesis del por qué a la Contraloría sí se le da esta potestad de tener acceso a toda la información. Listo, profe. Sigo. También entendí que la entidad pues que no esté dispuesta a dar o complementar todos los documentos que exige la Contraloría van a tener sanción dependiendo del tipo de sanción que tenga. Cada entidad deberá disponer de lo necesario, es decir, con lo que la Contraloría les exija, papeles, documentos, contratos, todo. Las sanciones serán previstas durante la ley y esto tendrá un término de 180 días con el fin de tener buen control fiscal. Esto, dependiendo de las investigaciones, de todo lo que se haga, pueden suspender el ejercicio del cargo por un plazo máximo de 180 días. Eso fue pues, lo que entendí el artículo 136. Ok, sí, tienes razón. Lo que hace la Contraloría es después de hacer sus, digamos que, revisiones previas, ellos pueden entrar a hacer, abrir investigaciones preliminares porque pueden encontrar hallazgos dentro de las auditorías, entonces ya abren investigaciones más a fondo. En caso de que encuentren irregularidades, entonces entran a hacer un proceso de investigación, entran a hacer un proceso de acusación y defensa y ya obtienen un fallo donde determinan si hay una responsabilidad fiscal o no respecto al proceso que estén adelantando y dentro de las sanciones se puede contemplar que haya sanciones económicas y se puede determinar también que hayan inhabilidades, es decir, que ya la persona o empresa no pueda trabajar o no pueda contratar con el Estado. Listo, profe, sigo con otra. Listo, Carlos. Estuve leyendo el artículo 157 que habla sobre las sanciones administrativas. Sí. Lo que hice énfasis de las sanciones administrativas fue que son las que por ley las hace el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, que es el que hace las sanciones administrativas. Estuve leyendo alguna y pues me parece sorprendente que todas estas sanciones Tengan un las poder pueda de hacer el ICA. Sí, pero que tengan tanto poder, se podría decir. Ok. Tienen amonestaciones escritas o llamado a atención con un plazo para el infractor, si ese es su incumplimiento, o sea, cualquier incumplimiento que haga, el ICA va a estar ahí encima. Sí. Multa representada en salarios mínimos legales vigentes. El ICA podrá imponer multas sucesivas cuando corrobore que el ¿Multas qué, sancionado, perdón? multas sucesivas, Ok. la prohibición temporal o definitiva de la producción de especies animales o vegetales cuando se esté incumpliendo algo. Pero entonces mira La, que las sanciones administrativas van ligadas es precisamente al sector agropecuario, o sea, esa parte de las acciones penales o fiscales o civiles. sí, también podría ser. Profe, también estuve la. Al instituto, o sea, por eso es el Instituto Colombiano Agropecuario, porque va enfocado precisamente al sector agropecuario. Porque mira que habla de la prohibición temporal de la producción de especies animales o vegetales, entonces está enfocado al sector agropecuario. Sí, profe, estas sí están en el sector agropecuario. También, dependiendo del tipo de ley de sanción, será la suspensión o cancelación de registros o permisos autorizados por el ICA, o sea, todo tipo de permisos. Debido a su infracción y a su nivel de mortalidad, se suspenderán los servicios. También la suspensión o cancelación por un término de 2 años de los servicios que el ICA presta al infractor, es decir, dependiendo de la sanción, el ICA determinará el tiempo determinado su sanción, o sea, suspensión del cargo en el área que esté. Dependiendo de la gravedad de cada infracción, el ICA podrá poner no solo una, sino varias sanciones con sanciones, dependiendo de la gravedad del asunto, profe.
Ok, sí, entonces lo que tú decías, tiene, digamos que una amplia potestad para poder sancionar. Listo, Carlos. Van 3 artículos. Fondo Listo, DIAN, profe. sanciones y el que mencionaste de el 156. Profe, también estuve leyendo el artículo 164, Y que es, es el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de la economía solidaria. que es la economía solidaria. Sí, ¿Qué es? economía solidaria. Pues, pero yo como tal no investigué bien el nombre como tal, sino que me basé en el artículo. Viendo la ley, decía el fortalecimiento de la empresarial. Ok. ¿Y qué, Bueno, ¿Y qué es lo que realiza este artículo? No me lo leas, sino que me cuentes qué aprendiste. bueno, profe, como le digo, le corresponde que es que el gobierno nacional formular o implementar la política pública. Es decir, es la que apoya el fortalecimiento y el desarrollo de cada organización empresarial. Eso está que estipulado en la ley 454 con énfasis a la economía solidaria, rural y campesina. Esto también tiene que ver con el área ambiental. También, Bueno, no, pero rural y campesino se refiere a, pues, a estos sectores, no a que sea ambiental. sí, eso, profe, disculpe, al área rural y campesina. También entendí que también es para el desarrollo y el fomento de los servicios de ahorro y crédito solidario. En los fondos de los empleados se constituyen a nivel nacional. Eso es lo que más que todo se refiere a este artículo, pues lo que entendí, no fue muy extenso. Dijiste. ¿Cómo, profe? No te entendí lo último que me dijiste. Los fondos de empleados. Sí, profe, también dice que trabaja con la juventud y los trabajadores con la política pública, que establece los mecanismos a los fondos de los empleados que se constituyen a nivel nacional. Ok, lo que hace es que brinda ese apoyo dentro de los fondos que ellos tienen a nivel nacional para poder tener ese acompañamiento en el fortalecimiento empresarial. Sí, profesor, relativamente a eso es lo que habla este artículo. Listo, Carlos, muchas gracias por tu aporte. Me gustaría escuchar alguno de otros de tus compañeros porque pues me hemos tocado muchos de los artículos. Igual, como les digo, chicos, acá solamente hemos hablado creo que de 2 que están en el área tributaria, que fue el que mencionó Néstor de la economía naranja y el que mencionó Gloria de las rentas exentas, que fue la que nos dio lugar a la consulta que les di hace rato. Pero pues en este momento enfoquémonos en los demás y los tributarios exclusivamente los vamos a dejar para el próximo sábado durante esa primera hora. Digamos que entonces ese próximo sábado me van a entregar el trabajo y me van a hacer esa ampliación y esa participación de los cambios importantes que trajo el Plan Nacional de Desarrollo en el área tributaria. Y sí necesito, por favor, que todos estén atentos a la participación, atentos con los micrófonos y obviamente pues en la segunda hora en el parcial. A ver, yo con quién más no he hablado. Gloria solamente me habló del artículo 64. ¿Algún otro que me quieras aportar? Gloria. Señora, Que solamente habíamos hablado del artículo 64. ¿Qué otro artículo relacionaste o viste respecto al Plan Nacional de Desarrollo? no, profe, yo así como tal no, pero leí uno que dice que los valores ya no iban a ser en salario mínimo, o sea, las multas no serían en salario mínimo, sino en VTs. Ok, sí. Oiga, yo la verdad no sabía, pues hasta ahorita que ya me puse a leer, que antes se cobraba en salario mínimo y que ya ahora es en VT. Sí, ¿qué es una VT? Unidad de valor tributario, creo, profe. Sí. ¿Y qué es lo que hace o qué hace de diferente que la multa ya no sea en sanción en salario mínimo, sino en VT? Profe, pues yo es poquito sé el tema porque pues en eso sí apenas me estoy eso, pero menos que es un valor tributario y no debe tocar pues ya lo que es el salario mínimo como tal.
es lo que me viene en este momento a la mente, que debe haber un valor tributario y no se basa en el salario mínimo que se recibe pues un trabajador que es el que está pues como... No, realmente digamos que es lo mismo respecto al valor. La unidad de valor tributario es un valor que cada año por decreto aumenta. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes una sanción con la DIAN, ellos te dicen la sanción mínima son 10 VTs. Y en este año la sanción, la VT está en 36.308 pesos, lo que quiere decir que la sanción mínima, porque va redondeada, no puede ser inferior a 363.000 pesos. Pero realmente el VT, la unidad de valor tributaria, también es un valor único. O sea, un VT vale 36.308 pesos en 2021. Para 2022 va a salir un decreto y va a aumentar, y normalmente aumenta 2.000, 3.000, eso también es de acuerdo a la inflación, y cada año sale un decreto donde determinan aumentando. Todas las sanciones, por ejemplo, tributarias, son medidas en VTs. Digamos que la novedad que trajo la 1955 es que ya también las multas, por ejemplo, de tránsito, otro tipo de sanciones, van a ser medidas en VTs, porque antes ustedes veían, por ejemplo, una sanción de tránsito, medio salario mínimo, o le decían 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Entonces, esa es la diferencia. También hubo otra modificación respecto al formulario que tienen los diferentes municipios, al formulario de industria y comercio. Ustedes saben que todos los municipios tienen autonomía. Autonomía respecto a cobrar sus impuestos, por eso cada municipio tiene un código de rentas. Si yo tengo una empresa que esté inscrita en Pereira y me va a prestar servicios en Armenia y me va a prestar servicios en Cali, yo los debo inscribir en industria y comercio y tributarle a cada municipio lo que corresponda a los ingresos que se están ejecutando en esa jurisdicción. Entonces, era muy complejo tener diferentes formularios para cada municipio. Entonces, en esta ley, digamos, se hizo la solicitud a nivel nacional de que todos los municipios tuvieran un formulario único, y también que implementaran las tarifas de acuerdo a el SIU, que son las actividades económicas que nosotros actualizamos en el RUT. ¿Por qué? Porque también ellos, al tener su propio código de rentas, entonces tenían, por ejemplo, un código de 3 dígitos, un código de servicios de actividades de ingeniería, por ejemplo, en Pereira es el 305, pero a nivel nacional es el 7112, que es de acuerdo al SIU. Entonces también están solicitando que estas actividades a nivel nacional estén clasificadas con el mismo código que se utiliza a nivel nacional. Ahí te complemento otro. Y la compañera está hablando del artículo 49, que también lo acabé de leer. Otra cosa que también dice es que anexa el parágrafo, es que las sanciones y multas o cobros que ya estén corriendo, que se siguen pagando en salarios mínimos. No quiere decir que como ya pasó el cobro en VTs, que se van a seguir pagando en VTs. Esas se terminan de pagar en salarios mínimos. Sí, dejan como esa claridad en el parágrafo. Listo, Néstor. De las que estás leyendo, ¿algo que nos quieras aportar? Nos quedan... Pues, profe, aquí estaba leyendo lo de, más adelantico está el tema de los dividendos y participaciones. Estaba leyendo bueno, pero ese acá. es tributario. Ese sí es netamente tributario. Te agradezco que lo para el Otra próximo vez. Sí, sí, no, tributarios no, listo, vale, profe. Sí, para tratar de que el próximo fin de semana que tenemos previa el parcial, tratemos exclusivamente los tributarios. Aquí estamos hablando de lo... bueno, hay uno también, no recuerdo, pues no tengo presente el número del artículo, hay uno que habla de la vivienda de interés social, que habla de, digamos, que pone la cantidad, que estipula cuáles son los salarios mínimos para determinar si es vivienda de interés social. Y eso lo determinan de acuerdo a los municipios. Por ejemplo, en Bogotá, la vivienda de interés social está sobre los 150 salarios mínimos. En otras ciudades como Pereira, como Cali, las ciudades más pequeñas, lo miden sobre 135 salarios mínimos. Entonces, por ejemplo, esa es una estrategia social. Espérenme, yo reviso a ver los artículos, porque es que, como les digo, son muchos, pero quería que habláramos como de, a grandes rasgos, para que ustedes logren identificar que precisamente lo que hacen es, dentro de una ley, tocar diferentes leyes, crear nuevas leyes. Había una que hablaba sobre, creo que sobre el petróleo. Esperen un segundo, yo reviso y les complemento.
Pero sí, básicamente lo que hace es organizar, digamos que ese plan que ellos de gobierno con el que lograron ser electos tienen para poder en el Plan Nacional de Desarrollo cumplir con esas expectativas o con esas, sí, con ¿No esas... será lo del fracking? No, no es lo del fracking. Es el artículo 33, funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Entonces lo que hablaban era de que tenían que tener, digamos que unos precios estándar, unos precios fijos para evitar precisamente las disparadas del petróleo y pues por ende de los combustibles. Entonces, lo que les quiero decir en este aspecto es que hay muchos campos y hay muchas áreas que toca este Plan Nacional de Desarrollo. El nuestro, que es el más importante para nosotros, es la parte tributaria, pero ahí hay parte ambiental que habla de petróleo, que habla de minas, que habla de la parte social. Entonces, sí quiero como que toquemos a grandes rasgos esa información y que ya lo tengan presente. ¿Algún otro más que quieran aportar, que me quieran contar? Lo que nos decía la compañerita del vertimiento de aguas, eso también es parte de propuestas ambientales. Por ejemplo, también hablan de un saneamiento a los sistemas de parques nacionales naturales, en donde ellos buscan precisamente preservarlos. Entonces, ya como por ley tienen esa información de los parques nacionales naturales, donde hablan de que tienen que hacer unas compras para mejorar, digamos que los sectores donde ellos se encuentran ubicados, para que puedan preservarlos de mejor manera. También hablan de comités en contra de la deforestación. Crearon, se llama, espérenme, yo lo reviso, Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros crímenes ambientales asociados. Entonces, miren que hay muchos temas en general que puede tocar el Plan Nacional de Desarrollo y eso era lo que yo quería que tocáramos hoy, pero primero no se me conectaron todos y segundo, pues no muchos se fueron a los artículos, que era lo realmente importante. Profe, cierto que esta ley, ¿dónde tiene esta ley el tema de los famosos BEPS que estuvo tan controvertido hace poquito? Pero yo no sé. ¿Esta ley tiene algo de eso? No. No, eso es anterior. No, porque hubo hace poquito, yo escuchaba que... Tuvo modificaciones, pero las Sí. BEPS ya habían sido reglamentadas en otras leyes. Digamos que acá tuvieron como unas modificaciones. Que si usted dentro de 6 meses que no hacía la solicitud, que esa plática se perdía. Pues la verdad, yo conozco el proceso de las BEPS, pero no de cómo hacer la reclamación en caso de que usted ya no quiera seguir aportando. Una pregunta, ¿todos estamos contextualizados? ¿Saben qué son las BEPS? ¿Saben de qué estamos hablando? Yo creo que no. Por eso pregunto, para que socialicemos, porque pues la idea es que todos quedemos con esta información. Y eso es un tema muy álgido, eso fue un tema muy álgido, yo vi mucha controversia al respecto. Sí, chicos, ¿saben de qué estamos hablando cuando nos mencionamos a las BEPS? O si no, para complementarles. Profe, yo la verdad no, pero de pronto si usted empieza a hablar, uno dice, ah, sí, tal cosa. Ok, digamos que las BEPS es la sigla abreviada, pero realmente es un programa de gobierno que se llama Beneficios Económicos Periódicos. Este beneficio se creó precisamente para las personas adultas mayores o de pronto no tan adultas, pero que dentro de su vida laboral no hubiesen realizado muchas cotizaciones por X o Y a fondos de pensión. Entonces, lo que se hacía era como programar una especie de ahorro para poder tener, digamos, como si fuese una simulación de pensión. No iba a ser tan alta, no iba a ser, digamos que no iba a ser las mismas condiciones, pero iba a ser algo muy similar a que pudieran quedar con un valor económico reconocido después de ciertos requisitos. Entonces, a eso es a lo que se refiere Néstor cuando dicen, no, es que de pronto ya no querían seguir ahorrando. Entonces, ellos dicen, bueno, yo de pronto no puedo seguir, ahorré 2, 3 años, ya no puedo seguir, entonces quiero retirar mi dinero. Digamos que qué beneficio tenían.
Aparte de que ellos realizaban un ahorro, entonces una parte de ahorro era lo que ellos aportaban y otra parte era subsidiado por el gobierno, como para lograr una cuota más alta. Entonces, esto iba y se podían hacer aportes creo que como desde 1.000 pesos mensuales, o sea, era abierto pues precisamente para las personas de bajos recursos que no habían podido generar cotizaciones a pensión a lo largo de su vida y que sabían que no se iban a poder pensionar porque no tenían las semanas, porque la edad ya era muy avanzada. Entonces, digamos que ese fue como el programa que sacó el gobierno para poder ayudarle a estas personas. ¿Qué fue lo que tuviste, Néstor, y cuál fue, digamos, que la controversia que nos mencionabas? No, profe, que algo en el momento de hacer la reclamación, que, o sea, que si cuando se tenía la edad, y que usted no hacía la reclamación, si pasaban 6 meses después de emitida la resolución, algo así, que esa plata ya no la devolvían, no era recuperable y que se iba como a ese fondo común que tiene el sistema de pensiones colombiano. Sí, me imagino que en Colpensiones. Bueno, la verdad, yo no sé si no se los devuelvan. Pues no creo porque finalmente es un ahorro voluntario, pero pues ya habría que mirar de pronto cuáles son las condiciones de ellos cuando finalice, pues o cuando ya vayan a tener en cuenta que sí les van a dar un aporte económico mensual o como lo hayan acordado. Pero sí, digamos que en esta ley también habla de las BEPS, les dan como unas modificaciones, pero las BEPS vienen de hace tiempo, no son del 2019, son anteriores. Creo que eso está, espéreme, yo reviso, como del artículo 198 hacia atrás. Puedes mirar información acerca de las BEPS. Dice, piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo. Ah, bueno, chicos, ese es uno de los requisitos para poder ser voluntario en BEPS. Y es que tus ingresos sean menores a un salario mínimo. ¿Por qué? Porque si fueran mayores, pues ya tendría la garantía de que tú puedes aportar al seguro social normal, que es pagar sobre un salario mínimo que se paga como independiente o como empleado. Entonces, digamos que el requisito para poder acceder, uno de los requisitos para acceder a BEPS es que tus ingresos en el mes sean inferiores a un salario mínimo. Por eso va, digamos que ligado o destinado a esa población que no tiene unos buenos recursos. Bueno, chicos, yo creo que vamos entonces finalizando por hoy. Yo sé que ustedes ahora tienen una clase seguida. Quiero entonces recordarles y encargarles, por favor, que para la próxima semana se pongan muy juiciosos porque en la primera hora necesito que hablemos de esos impactos que tuvieron en el área tributaria y no solamente que me opine uno, les voy a preguntar absolutamente a todos. Y todo lo que hablemos, lo que hablamos hoy y lo que vamos a hablar en esa primera hora va a ser parte del parcial que vamos a tener en la segunda hora. Entonces, por favor, los necesito muy participativos. ¿Alguna duda respecto a lo que acabo de mencionar? En el WhatsApp les voy a poner que se requieren exclusivamente los tributarios, cambios tributarios que haya tenido impacto después de la ley 1955. ¿Dudas, chicos? No, profe. Listo. Los dejo entonces, finalizamos. Espero que descansen muy bien este fin de semana, que aprovechen para compartir con sus familias y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Les recuerdo, primera hora vamos a socializar, o sea que necesito que sean muy asertivos y eficaces en lo que vamos a hablar, muy cortos y concisos. Y en la segunda hora vamos a tener el parcial. Recuerden revisar sus notas en Funex si tienen alguna duda. Igual al principio socializamos el parcial. Esto va a quedar grabado y subido a la plataforma. Si tienen alguna duda, me cuentan. Y las notas ya las voy a subir a clase en el transcurso de esta semana. Bueno, chicos, voy entonces a finalizar grabación y